con ustedes. Y nada, vamos a retroalimentar la clase anterior. Nosotros estuvimos trabajando lo que fue la historia del dinero, la definición del dinero. Hablábamos que el dinero es un medio que nos permite adquirir, es una unidad de valor que nos permite adquirir bienes y servicios. También hablábamos del origen de las monedas, hablábamos de el origen de las monedas aquí también en la República Dominicana y así sucesivamente. También hablábamos del cuidado de los billetes, cuáles son los pasos o las recomendaciones que se deben de tomar en cuenta para cuidar los billetes, como no mojarlos, no rayarlos, no estrujarlos, no romperlos, etcétera. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar en ese mismo orden. Ustedes ya tienen habilitado la segunda unidad de este módulo, segunda unidad y última. Perdón por eso. En esta unidad nosotros vamos a estar trabajando lo que son los cheques, la ley de los cheques, van a hacer una actividad y también van a trabajar con lo que es el lavado de activos y también tienen un examen final que ya lo tienen colgado en la plataforma. Voy a proyectar pantalla para ustedes. Entonces, eso es lo que tenemos pendiente. Este foro me falta habilitárselo, pero aquí en este foro ustedes van a estar viendo cuáles son los pasos correspondientes que se deben de utilizar que se deben de dar para poder llenar un cheque de la manera correcta. En el segundo video, ustedes van a ver lo que es el endoso de los cheques. O sea, el endoso es como una especie de autorización o de poder que se confiere para poder cambiar o depositar dicho documento. Sin el endoso, el cheque no es posible ni cambiarlo ni depositarlo. Entonces, en este segundo video se define lo que es el endoso y cuál es la manera correcta de hacerlo. Aquí también yo les colgué lo que es la ley de cheque. Aquí, esta ley es de aquí, de República Dominicana. Esta es no recuerdo, la número 2859. Aquí realmente te define lo que es el cheque. Dice que también nos dice cuáles son las partes que intervienen en el cheque, como el librado, el librador, el beneficiario, cuántos meses de vigencia debe de tener un cheque después de emitido y así sucesivamente, cuál es el tratamiento que se debe de dar con los cheques devueltos. También habla de los tipos de cheques que son válidos, también tengo que subirle una diapositiva que lo detalla mejor. En modestia aparte, tienen una actividad que deben de llenarla y aquí tienen lo que de ahí en adelante, entonces trabajamos con lo que son los lavados de activos. Tienen ahí varias guías, tienen un brochure que detalla lo que es el lavado de activos, tienen un foro con un video y varias preguntas que tienen que contestar acerca del video. También aquí hay algunos formularios que son necesarios para lo que es evitar el lavado de activos. O sea, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora bien, para continuar, me gustaría escuchar de algunos de ustedes, ¿qué entiende usted que es un cheque? ¿Qué entiende usted que es un cheque? Bueno, pues si no saben o no tienen la idea,
vamos a presentar la siguiente diapositiva. Seguimos dentro del módulo, seguridad bancaria. Bien, ¿qué es un cheque? Dice aquí que el cheque es un documento mercantil por el cual un titular de una cuenta corriente da autorización al banco a pagarle a un particular o empresa cierta cantidad monetaria especificado por él en este impreso. También otra definición dice que un cheque es un documento de naturaleza bancaria que posee especificada una orden escrita de pago, mediante la cual el titular de una cuenta bancaria, también llamado librador, habilita a otra persona, conocida como beneficiario, a cobrar una cantidad determinada de dinero en la entidad bancaria o libradora, donde el primero tiene sus fondos. Entonces, como vemos ahí, el cheque es un documento mercantil que permite, pues, o confiere valor a una tercera persona a retirar fondos de la cuenta corriente de un titular de una cuenta. Entonces, hay diferentes tipos de cheque. Otra cosa que dice aquí, que la palabra cheque proviene del inglés y que se deriva de la palabra check, que en inglés significa verificar. La función principal del cheque es servir como medio de pago, pues como tal, según el derecho mercantil, el cheque es un título de valor que le otorga a su poseedor el derecho literal, autónomo y legítimo de dicho documento, Entonces, los cheques son de suma importancia porque realmente les permiten a la empresa hacer pagos o a las instituciones grandes pagos de grandes sumas de dinero sin necesidad de tener todo ese dinero físico a mano. Y por último, esta es la otra definición que les colgué aquí. Este es un medio de pago que una persona o empresa logra pasar a terceros sin necesidad de usar dinero físico, que era lo que le estaba acabando de decir. Usted puede hacer pagos sin necesidad de tener X cantidad de dinero físicamente. Ahora bien, algo que les quiero aclarar es que los cheques realmente cuando la empresa los emite o la persona física lo emite, estos tienen un costo. El banco o el librador, que vamos a ver más adelante, no te da esa chequera de gratis. O sea, tú como titular de cuentas o la empresa tiene que pagar por el uso, por la emisión de esa chequera, y cada vez que se emite un cheque también hay que pagar un 0.15% cada vez que ese cheque, la persona a la que usted se lo pagó, el beneficiario, lo cambia o lo deposita. O sea, hay que pagar un 0.15% sobre cada transacción con cheques. ¿Se entiende esa parte? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las partes que intervienen en el cheque. Tenemos aquí el librado. El librado es la entidad bancaria. Porque para usted poder dar un cheque, obviamente tiene que tener una cuenta corriente en una institución bancaria, donde usted guarde ese dinero en una cuenta corriente y posteriormente pues poder emitir cheques. El librador es la persona o la empresa que emite o firma el cheque, o sea, es el titular de la cuenta. Y el beneficiario es a la persona que se le otorga el cheque o se le paga con el cheque, persona o empresa. Los cheques pueden ser a nombre de personas o empresas. Los cheques pueden ser anulados o revocados. Esta potestad la tiene el librador en caso de que haya algún tipo de error con un cheque o el librador decida revocarlo, siempre y cuando este no se haya aún cobrado, pues dentro de ese tránsito de ese cheque, pues puede ser revocado. Las características que debe de contener un cheque, este documento tiene que tener en la parte de arriba el nombre del documento que diga cheque.
debe de tener el nombre y el domicilio de la entidad bancaria, la fecha y lugar de emisión, debe de tener la orden de pago en cantidad determinada de dinero. Es una parte muy importante porque el cheque tiene que tenerlo tanto en números, la cantidad que se va a pagar en números como en letras. Y no puede haber ninguna diferencia entre el escrito en letras y en número, tiene que ser idéntico. Nombre y firma de la misma persona, o sea, del librador, del titular de la cuenta. No es que otra persona puede agarrar y venir y firmar ese cheque, no se puede. Debe de tener el nombre completo del beneficiario y para evitar fraudes y falsificaciones se le asigna una numeración a los cheques como control interno. Cada cheque tiene un número de secuencia. Cada cheque tiene un número de secuencia, o sea, eso es como una factura. Si usted tiene, por ejemplo, la factura número 1, número 2, número 3, y así sucesivamente, no se repiten. Cada uno tiene una numeración que lo identifica. Tenemos varios tipos de cheques. Permiso. Disculpen. Entonces, tenemos aquí los tipos de cheque. Vemos aquí que tenemos el cheque personal y dice que este es emitido contra una cuenta, contra la cuenta corriente de la persona física o jurídica, o sea, la empresa, o los titulares de las cuentas corrientes. Se le entrega un talonario personalizado con cheques impresos que se pueden utilizar como medio de pago y en los que figuran el número de cheque, el código de identificación, el código de cuenta del cliente que identifica la cuenta. Es lo mismo que yo le estaba explicando ahorita, que realmente la empresa o la persona que tenga una cuenta en una entidad bancaria, tiene que ser específicamente una cuenta corriente, pues se le entrega un talonario personalizado, como dice ahí, que son con los cheques impresos. Y cada cheque debe de tener una secuencia diferente. Esto tiene un costo para la persona, ya sea física o jurídica, que tenga la cuenta corriente y que necesite este servicio de cheques. Aquí tenemos otro tipo de cheque, que es el cheque al portador. Si es posible que se llene, que se haga un cheque especificando que la persona que se le va a pagar, como dice ahí, sea al portador. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tenga este cheque a mano lo puede endosar y lo puede cambiar, porque dice el portador, es la persona que lo tenga. Si no lo endosa, pues aunque diga el portador, la entidad bancaria no te lo va a cambiar, ni te lo va a cambiar o no te lo va a depositar en otra cuenta. El cheque nominativo dice que a diferencia del cheque al portador, el cheque nominativo tiene especificado el nombre de la persona que lo va a cobrar el cheque. Pues ese es un ejemplo de un cheque que lo va a cobrar, obviamente. Tiene un nombre. Cheque en blanco es aquel que se entrega al beneficiario sin especificar la cantidad de dinero a ser cobrado. Eso es muy común, aunque realmente eso no se debe de hacer con todo el mundo, pero es común, por ejemplo, en los negocios, cuando se va a pagar alguna factura, se le puede dar a un vendedor lo que es un cheque futurista, o sea, un cheque que es a futuro, que no es para ser cobrado de una vez, si es posible. También el cheque en blanco se le puede dar firmado a esa persona y si no sabe, por ejemplo, una cantidad exacta que se va a pagar o cobrar, pues se puede dar y posteriormente entonces se le coloca la cantidad que realmente se va a pagar. Por eso les dije que no con todo el mundo se hacen porque obviamente pues pueden cometer un tipo de fraude. Los cheques viajeros son cheques que se pueden
extender de instituciones que no necesariamente tengan que ser de aquí, del país, sino que pueden ser instituciones financieras, instituciones bancarias de otros países. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa que realmente ellos cobraban en dólares y también recibíamos cheques en dólares de otro país y sí se podían cambiar, sí se podían depositar, se puede. Los cheques de caja, estos cheques son utilizados generalmente porque es el mismo banco que emite este tipo de cheques. Generalmente se utilizan cuando el banco tiene que desembolsar alguna cantidad a un cliente y este quizá no tenga cuenta en la institución bancaria, pues el banco sí le puede pagar con un cheque. O sea, los cheques certificados, dice ahí que la institución avala la existencia de fondos suficientes para el pago de la cantidad de dinero especificada. Esto es más como un certificado, es como un cheque que se utiliza para confirmar que realmente usted tiene cierta cantidad de dinero en el banco. Entonces, este es un cheque, un ejemplo. Fíjense que yo le dije a ustedes que tenía que tener arriba el nombre de la persona, debe de tener la fecha, debe de tener el número del cheque, debe de tener el nombre, o sea, del beneficiario, la cantidad tanto en peso, en número como en letra, debe de tener la institución financiera, la cual va a pagar el cheque y la firma. Jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí con lo que hemos dicho con relación a los cheques? ¿Alguna duda? ¿Pregunta, sugerencia? No, está claro. Esa misma diapositiva yo se la voy a subir. Ahora bien, perdón, para continuar y por último, ya para hacerlo breve, yo quisiera saber si me están escuchando, por lo menos. Pero estamos escuchando. Sí. Ok, entonces, el siguiente tema es el lavado de activos. Pues les voy a explicar brevemente lo que es el lavado de activos. Miren, cuando hablamos de lavado de activos, es cuando se le quiere dar una apariencia lícita a un dinero proveniente de una actividad que no sea legal. Me explico. Por ejemplo, el dinero que proviene del narcotráfico, del robo, de la extorsión. O sea, hay una infinidad de actividades que realmente se consideran ilícitas. Por ejemplo, el tráfico de personas, tráfico de armas, todo el dinero obtenido de esta forma es ilegal. Ahora bien, ¿dónde entra el lavado de activos? Cuando, por ejemplo, yo con ese dinero agarro y pongo un negocio que sea legal, una tienda, un dealer de autos, una discoteca, no sé, cualquier tipo de negocio que sea legal, pero con el dinero proveniente de una actividad económica que no es, que procede de fuente delictiva. Entonces, buscando transformar ese dinero, darle forma de que como que yo lo obtuve de forma legal. Entonces, eso se entiende como el lavado de activos. Aquí ustedes tienen una guía que yo les subí, déjenme proyectársela brevemente. También tienen unos videos ahí explicativos muy buenos que le habla a ustedes de lo que es el lavado de activos. ¿Dónde está? Ok. Bien, aquí dice que el lavado de activos son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a los recursos de origen ilícito. Cuando hablamos de origen de ilícito, ilícito es lo mismo que le decíamos ahorita, que es algo que no es legal, es ilegal, está mal. En la mayoría de los países del mundo, esta conducta es considerada un delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimización de capitales, entre otros. O sea, que cuando ustedes escuchen esos términos, estamos hablando de lo mismo. Los recursos del lavado de activos no solo provienen del narcotráfico, o sea, porque a veces nada más creemos, no, porque el dinero se obtiene del narcotráfico. No, hay muchísimas otras fuentes
que se obtienen dinero y que no tampoco son legales. Aquí, por ejemplo, habla del tráfico de inmigrantes. Ustedes, por ejemplo, esa gente, ¿qué es tráfico de inmigrantes? Esa gente, por ejemplo, que se van en Yola para Puerto Rico, esa gente que, por ejemplo, que cruzan la frontera de los Estados Unidos o que cruzan hasta nuestra propia frontera, porque, por ejemplo, aquí nosotros, tengo entendido, no sé qué tan cierto sea, que hay ilegales haitianos que pagan para que lo traigan para acá o para que lo dejen pasar. Entonces, eso también es tráfico de personas. Y el dinero obtenido de ese tipo de actividad, pues, es ilegal. La extorsión, el chantaje, por ejemplo, si tú no me pagas tanto, yo voy a decir que sé esto de ti o aquello de ti, eso es extorsión. Realmente hemos visto hemos visto unos cuantos casos de esos aquí en el país. El enriquecimiento ilícito, así tal como ya lo hemos dicho, el tráfico de armas también es una actividad ilícita, el financiamiento del terrorismo también. Nosotros aquí en el país tenemos una ley para evitar el financiamiento del terrorismo, que también yo se la colgué ahí, la tienen ahí, yo se la subí. Delitos contra el sistema financiero. Entonces, delito contra la administración pública. Ah, esa es otra cosa, la parte de la administración pública. Cuando los ciertos funcionarios pues adquieren dinero o bienes que lo sustraen, que son del Estado, y buscan invertirlo quizá en otras, ¿cómo se dice? En otras empresas, buscando también como blanquear ese dinero, no, o sea, querer decir que ese dinero no lo tuvieron del Estado, sino que lo tuvieron de esa actividad que es legal, entonces eso también se considera lavado de activos. Eso ustedes lo van a leer después, mal pasito. Entonces, esta es la ley contra el lavado de activos de la República Dominicana, que es la ley 155-17, que también yo se la colgué ahí. Dice que esa ley fue promulgada el 11 de septiembre del año 2017 y que esta está contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sustituyendo y derogando la ley 72-02 sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. Los sujetos obligados deben aportar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo adecuado a las operaciones que se realicen, tales como políticas y procedimientos de evaluación, riesgos en términos de lavado de activos y efectuar debidas diligencias de sus clientes, especialmente los beneficiarios finales. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los sujetos obligados son las instituciones financieras. Entonces, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo como cajero bancario? Pues tiene que ver muchísimo, porque según la ley 155-17, cada vez que una persona va a hacer una transacción y que supere los $10,000, o creo que son 10,000 o entre 10,000 o 15,000 dólares, esa persona tiene que hacer una declaración de dónde está sacando ese dinero. Cualquier transacción que supere los 10,000 o 15,000 dólares, tienen que llenar un formulario que se llama IF-01, que también yo se lo colgué a ustedes en la plataforma. Y que es un formulario que detalla de dónde proviene ese dinero o qué actividad económica usted realiza y así sucesivamente. Eso está ahí. Entonces, aquí hay una diferencia entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto es una parte muy importante porque, por ejemplo, aquí habla de que el lavado de activos son las actividades criminales generadoras de fondos y activos, etapa previa al proceso de lavado. Aquí en este esquema te va hablando de que no solamente si tú realizas ciertas actividades, sino que si te conviertes también en cómplice de ciertas actividades. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los trabajadores profesionales, que usted trabaja en una empresa y que usted sepa que el dinero, que usted, ¿cómo le digo? Premeditadamente sepa que esa empresa, pues,
funciona de esa manera con lavado de activos, pero puede ser que usted entre a trabajar en una empresa y que quizá usted no lo sepa. Pero si usted lo hace con conocimiento o le realiza un trabajo de manera independiente, ya usted sea un abogado, un contador, pues podría tener problemas con la ley, lo podrían acusar de cómplice. Y en el brochure que ustedes tienen ahí más adelante, habla de cuáles son las penalidades que podría tener cada persona dependiendo la gravedad del asunto o de la gravedad de la falta, si participa en actividades como esta o es cómplice de actividades como esta. Por ejemplo, aquí dice financiamiento del terrorismo, habla de la recolección y o provisión de fondos de origen legal o ilegal, la transformación de movimiento y o ocultación de fondos, financiamiento de costos logísticos o operativos de las organizaciones terroristas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona puede tener dinero y aportar, por ejemplo, y no quizá no se involucre directamente, pero indirectamente puede dar asilo a personas que quizá tengan este tipo de intenciones terroristas, o puede dar, por ejemplo, dinero para el financiamiento de armas. Entonces, eso es una parte, eso es lo que busca realmente evitar la ley 155-17. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Este es el brochure que yo le estaba hablando. Este brochure está más completo. Ahí usted puede ver desde el origen, desde cuando iniciamos aquí en la República Dominicana con esta práctica, o sea, en busca pues de evitar lo que es el lavado de activos. Y hay una parte por aquí que habla de las sanciones que se podrían tener si una persona pues no, o sea, es cómplice de lavado de activos. Miren, esta parte es muy importante. Dice aquí que el sujeto, los sujetos obligados no financieros deben de reportar todas las transacciones en efectivo superior a los $15,000. Mírenlo ahí, que eso fue lo que yo le dije a usted de ahorita. O el equivalente en la moneda nacional. Déjenme ver dónde está lo que yo le decía con relación a las sanciones. Mírenlo aquí, dice aquí que de acuerdo al artículo 75, las sanciones establecidas para cada infracción van desde multas, de infracciones muy graves, que son multas desde los 2 millones de pesos hasta los 4 millones de pesos. Las infracciones graves, que son multas de 1 millón de pesos hasta 2 millones de pesos. Y las infracciones leves que van desde 300,000 hasta 1 millón de pesos. Ya ustedes se podrán imaginar si esas son las infracciones leves que pagan de 300 a 1 millón de pesos. Si es grave el asunto. También el lavado de activos pueden condenar a las que son directamente responsables del lavado de activos, también pueden ser condenados con cárcel. De acuerdo, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? Entiendo entonces que no, que todo está claro. Entonces, vamos a dar por concluida nuestra sesión de clase del día de hoy. Vamos a tomar la foto de la evidencia, así que no se me vayan. Y esta grabación, entonces, la vamos a subir. Yo la voy a subir en el día de mañana, si Dios quiere, porque hoy el Drive no me permite descargarla, sino es hasta mañana.